Ok, buenas noches, chicas. Me alegra mucho que estemos aquí. Ya casi vamos a terminar el capítulo 24 del libro de Hechos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 24. Ya casi vamos a terminar todo el libro de Hechos. Entonces vamos a empezar en oración. Empezamos con Tehilim 119 o Salmo 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo, temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño, de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestras distracciones. Te pedimos esta noche que te manifiestes con tu amor y tu misericordia. Padre eterno, darnos hoy la clase que nosotras necesitamos escuchar y cualquier persona que escuche esta clase necesita escuchar y aprender de ti. Te alabamos, Padre eterno, te pedimos, te presentamos esta clase, Padre, por la salud de cada una de las que estamos aquí y por la salud de cada uno de los miembros de nuestra familia. Te alabamos, Padre, tú eres digno de todo honor y toda gloria. Te pedimos, Padre eterno, que nos permita ser testigos, que podamos decir que de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok, entonces vamos a empezar con, siempre que empiezo la lección, yo me baso en que ustedes leyeron el capítulo, porque a veces yo leo partes del capítulo, a veces lo leo, a veces no lo leo todo, porque yo me baso en que ustedes han leído el capítulo anteriormente, ¿ok? Okay, sí. Para poder tener entendimiento de lo que yo estoy diciendo. Ahora, entonces, estamos en el capítulo 24. Vamos a empezar con la presentación. No la listé antes. Bueno, pero aquí está. Entonces, espero que la puedan ver, ¿cierto? ¿La pueden ver? Sí. Ok. Sí. Bueno, mientras estemos en clase, traten de tener el micrófono en mute, o sea, en silencio, a no ser que tengamos que participar por alguna razón, ¿está bien? Bueno, entonces estamos en el capítulo 24. El apóstol Pablo o Paul está de pie frente al gobernador Félix. En el primer versículo dice que los sacerdotes, Ananías, estaban contra Pablo, varios sacerdotes vinieron a presentar los cargos al gobernador romano Félix, ¿sí? Entonces vamos a empezar con eso, vamos a hacer una idea general de lo que está pasando. Entonces, aquí él está frente al gobernador y está pues escuchando las acusaciones que tienen contra él. Ahora, los cargos contra Pablo realmente no son
son falsos y no son claros para en este momento definirlos. Entonces, lo único que realmente ellos tienen claro es que según eso Pablo está perturbando la paz y que Pablo pues profana el santuario. Es lo que ellos están diciendo en general. El gobernador Félix tiene problemas para entender realmente los cargos contra Pablo. O sea, no hay como algo concreto. Lo están tratando de pronto de traidor, pero no hay como una teología realmente en este momento de que lo estén acusando. No están diciendo que es por sus creencias en Yeshua, que Yeshua es el hijo, él le está diciendo que Yeshua es el hijo de Dios. En ese momento ya está como confuso porque lo están acusando a él. El odio contra Pablo es realmente por su relación con los gentiles, porque Pablo pues les ha dicho a ellos que ellos ha ido y han dado a conocer a Yeshua que hay un Mesías, básicamente, que hay un Mesías, que el Mesías ha regresado y que ese Mesías está dándoles tanto oportunidad para pertenecer al pacto que ellos tienen como a los gentiles les está dando esa oportunidad. Entonces, el hecho de que él esté como entrando a los gentiles a la relación con el Eterno, pues eso como que crea odio entre los judíos. ¿Por qué? Porque desde un principio hemos hablado de que a ellos les preocupa mucho la impureza de los gentiles. Tiene que ver con eso. Y que Pablo estaba enseñando pues que no se tenían que circuncidar, que para ellos eso era muy importante. Ahora, los problemas contra Pablo eran en su mayoría cultural y nacionalista, en lugar de teológicos. O sea, es porque él está queriendo traer a los gentiles y todo ese tipo de cuentos es lo que a ellos en este momento los tiene preocupados. Y Pablo, entonces, él simplemente explica en los versículos, digamos, desde el 11, Pablo dice, desde el 11 aquí, entonces aquí se los voy a leer. Recuerde que nosotros estamos leyendo desde aquí, desde la Tanakh. Se los voy a leer, dice así. Para que te puedas enterar, porque ya Pablo está defendiendo, dice, para que te puedas enterar de que no hace más de 12 días que subí a adorar en Jerusalén. Y no me hallaron disputando con nadie en el Beit HaMikdash, ni teniendo reuniones en las sinagogas ni en la ciudad. Ni pueden presentarte pruebas. Oiga lo que él dice. Dice, no te pueden presentar pruebas de las cosas de que ahora me acusan. Entonces, Pablo se está defendiendo. Dice, realmente no hay evidencia contra mí. Ahora, entonces, después de esto, acabo de leer hasta el versículo 13. Entonces, vamos a llegar en el versículo 14, vamos a llegar a una de las declaraciones más significativas y reveladoras de Pablo en el libro de Hechos, así como en todas las escrituras de aquí en adelante de Pablo. Para aquellos, sobre todo para aquellos cristianos que inmediatamente corren a Gálatas, o sea, no las cartas de Pablo y algunos otros pasajes que parecen decir que Pablo no tiene respeto por la ley y que no ve ningún valor en su herencia judía, vamos a mirar este versículo, que es lo que Pablo dice. Ahora, yo quiero que recuerden algo. Aquí es importante que recordemos por qué estamos estudiando el libro de Hechos. El libro de Hechos dijimos que era el puente que nos lleva del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Y en qué sentido es el puente? Porque aquí es donde aparecen las obras de los apóstoles después de que Yeshua se ha ido. Entonces, los apóstoles empiezan a hacer cosas, a manifestar el poder de Dios y a dar a conocer que Yeshua es el Mesías y a dar a conocer que Yeshua como judío, que es el Mesías, está dándole oportunidad a los gentiles que se unan al pacto. No hubo un pacto
para los gentiles. No, que se unan al pacto que el Eterno tiene con los judíos. Entonces, y uno, a medida que va creciendo este conocimiento entre el pueblo judío y que van entrando gentiles a esto, uno de los que empieza a expandir y a dar este conocimiento sobre todo es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, debido a que la mayoría de las doctrinas de hoy en día están basadas en las cartas que el apóstol Pablo escribió, entonces, basado en eso, en la manera en la interpretación aquí es donde aparece por primera vez el apóstol Pablo. Entonces, aquí es donde conocemos más lo que él hizo, más conocemos más su carácter, porque los otros libros o las otras cartas, Gálatas, Tesalonicenses, Colosenses, todos los libros que hemos referenciado antes, todos esos libros, todas esas cartas él lo escribió mientras estaba preso, muchas de ellas, y todas esas cosas pasaron aquí en el libro de Hechos. Por eso es que nosotros estamos estudiando el libro de Hechos, porque si entendemos lo que pasa en el libro de Hechos, podemos entender lo que pasa en todos los demás libros de aquí en adelante del Nuevo Testamento. Es importante recordar eso para lo que les estoy diciendo en este momento. ¿Por qué? Porque muchos van al libro de Gálatas a decir, Pablo estuvo en contra de la ley, Pablo dejó toda su herencia judía, y aquí nosotros vamos a ver la realidad sobre eso. Y por eso este capítulo 14, este versículo 14 es tan importante. Y lo vamos a leer. Dice así, porque él cuando está presentando su defensa, en el versículo 13 dice, ni pueden presentar pruebas de las cosas de que ahora me acusan. Y luego dice esto, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, y mire que el camino está en título porque recuerde que el camino era el nombre que le daban a este grupo, a esta secta nueva judía que estaba enseñando algo diferente. Entonces, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Quién está diciendo esto? Pablo, en el versículo 14 del capítulo 24. Él está diciendo, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, dice él. Ahora, vamos a analizar en detalle este versículo, porque este versículo nos muestra a nosotros que el apóstol Pablo nunca dejó de ser judío, nunca dejó de seguir las leyes, la Torá. Entonces vamos a ver, yo estuve buscando otras traducciones bíblicas sobre este versículo. Vamos a ver un momento las otras traducciones de este versículo. Dice así, por ejemplo, esta Reina Valera contemporánea, esto que dice aquí RBC, en el anterior, no recuerdo aquí, Reina Valera renovada, creo. Bueno, y aquí vamos a ver Reina Valera contemporánea, dice, sin embargo, una cosa debo confesar, y es que sirvo al Dios de mis padres, es decir, al Dios del Antiguo Testamento, de acuerdo con el camino. El camino es el grupo nuevo que está hablando de Yeshua, que ellos llaman herejía. Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y tengo como ellos la misma esperanza en Dios de que habrá de resucitar los justos y los injustos. Entonces, esta es una de las versiones de ese versículo. Otra versión, Reina Valera 1960. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres,
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Vuelve y dice lo mismo, que dice que cree en el Dios de los padres, que creen todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Otra versión, esta versión es la palabra de Dios para todos, es otra versión bíblica. Y dice, sin embargo, yo confieso lo siguiente, adoro al Dios de nuestros antepasados, es decir, al Dios de los hebreos. Soy un seguidor del camino, o sea, soy un seguidor de esa nueva secta del camino, de los que creen que Yeshua es el Hijo de Dios, es el Mesías que ha llegado y que Él ha traído salvación, no solo para los judíos, sino para los gentiles, a los que ellos llaman secta. Y creo todo lo que la ley enseña y lo que está escrito. Bueno, ustedes me van a entender ahora por qué estoy haciendo énfasis en todas estas cosas. Entonces, este es el versículo que acabamos de leer. Si ustedes miran, tengo 4 versiones diferentes y en las 4 versiones básicamente está diciendo lo mismo, que él es un seguidor del camino, que él sirve, adora al Dios de los padres, al Dios de los judíos, al Dios antiguo, o sea, al Dios del Antiguo Testamento, y que cree en todos dice eso, es que cree todas las cosas, mire, todas las cosas que están en la ley y en los profetas. ¿Sí? Entonces, en todas ellas dice, entonces, en la mayoría de las traducciones nosotros vemos que dice toda lo que está escrito. Ahora, pero entonces estas declaraciones van realmente en contra de las doctrinas estándares de hoy en día, de que Pablo está en contra de la ley y no acepta que la ley existe para los creyentes. No, esas son las doctrinas de hoy en día, que hoy en día dicen, no, nosotros, la ley está abolida para nosotros ya no tenemos que seguirla. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que él es un seguidor de todas las cosas que hay en la ley. Entonces vamos a ver lo siguiente. Primero, Pablo aquí dice que él adora, sirve al Dios de sus padres. No ha renunciado a Yahweh, al antiguo Dios de la Biblia hebrea, por un nuevo Dios, el Dios de aquellos que sirven en la primera parte del siglo, o sea, por el nuevo Dios, por Yeshua, o como aquí le dicen Jesús. Él no dejó el antiguo Dios por un nuevo Dios. Pero también dice que él cree todo. Mire que en todas dice eso, que él cree en todo lo que está escrito en la ley y los profetas. No dice que algunas cosas él cree. No, dice que todas. O sea, que ni el más mínimo cambio en la ley él está contemplando. Ahora, ¿cuál es entonces el desafío para nosotros? Porque les voy a recordar algo. Recuerda que cuando yo les estuve hablando sobre el libro, el Nuevo Testamento, yo le dije que muchas veces, esto es importante, que muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando vemos la palabra ley, se refiere a la halajá, es decir, se refiere a la ley que siguen los judíos desde esa época hasta hoy en día. Y la ley que siguen los judíos se llama halajá. Y la halajá es una mezcla entre la Torá escrita, la Torá oral, las tradiciones de los rabinos y las tradiciones del pueblo judío. Entonces es una combinación de varias cosas. Yo les decía, la mayoría de las veces que ustedes lean en el Nuevo Testamento, cuando dice la ley, se refiere a eso. Entonces, porque entonces aquí cuando Pablo dice la ley, podríamos pensar, bueno, pero se refiere a eso, ¿cierto? Podría significar, o puede significar simplemente la Torá. Entonces, pero entonces aquí es importante, porque yo les dije, voy a enfocarme en este versículo,
Vamos a mirar en detalle este versículo porque nos va a ayudar a entender muchas cosas. Vamos a mirar en detalle este versículo. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo sabemos con seguridad que lo que Pablo quiso decir con ¿qué quiso él decir con la ley y los profetas? Porque nosotros estamos diciendo, o yo quiero mirar, o estoy viendo, ok, que Pablo seguía la Torá y que él nos está diciendo, yo sigo la Torá, aunque él seguía las otras leyes, pero él dice, yo sigo la Torá. Queremos ver aquí, cuando él dice la ley y los profetas, ¿qué es lo que él está queriendo decir con eso? Entonces, vamos a mirar una manera fácil de determinarlo. Hay dos cosas que podemos mirar. Vamos a mirar esto. Una manera fácil de determinarlo es lo siguiente. Cuando él dice la palabra la ley y los profetas, vamos a ver que esa misma frase la usó Yeshua en Mateo 5, 17, 18. Miren ahí, dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. ¿Sí ven que es la misma frase? La ley y los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Para anunciar su posición con respecto a la ley de Moisés, él habla de la ley y los profetas como una frase conectada. Yeshua hace una frase conectada, la ley y los profetas, o la ley o los profetas, él la conecta. Cuando estos dos términos se utilizan juntos, unidos, tienen un significado específico. Esto está hablando directamente de las Sagradas Escrituras, es decir, cuando Yeshua dice la ley, se está refiriendo a la Torá y los profetas. Son dos de las tres secciones nombradas en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que Yeshua está haciendo aquí. Él está diciendo la ley o los profetas. Ahora, quiero que miren aquí. Quiero que miren aquí. Cuando nosotros tenemos la palabra Tanakh, ¿sí? La palabra Tanakh, que son las escrituras, es una sigla para las tres cosas importantes que decimos. Torah, Nevi, que son los profetas, y Ketubim, los escritos. ¿Sí? Entonces, Yeshua, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la Torah y a los profetas. Se está refiriendo a estas dos. Porque el Antiguo Testamento entonces forma la Torá, los profetas y los escritos. ¿Sí? Como los salmos, crónicas, ¿sí? Entonces, Tanakh, eso es lo que significa Torah, Nevi y Ketubim. Entonces, eso es ¿por qué? Porque en la lengua griega, en la lengua en español, no hay realmente una traducción, no hay una palabra que pueda traducir realmente Torah. Como tampoco, por ejemplo, hay una palabra que pueda traducir realmente Shalom. Porque generalmente usted escucha a la gente decir Shalom y lo traduce como paz, pero realmente el significado es mucho más que eso. Lo mismo pasa con la palabra Torah. La palabra Torah, el significado es mucho más que decir la ley. Son las instrucciones, son un grupo de cosas que el Eterno puso. Entonces, aquí, como primera prueba, nosotros podemos ver que cuando Yeshua se refirió a la ley y los profetas, es lo mismo que el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley de los profetas, es decir, se está refiriendo a la Torá y a los profetas, al Antiguo Testamento. Eso es una de las pruebas. Y la otra es la siguiente. Pablo dice, creyendo todas las cosas que están escritas. Él dice, creyendo todas las cosas que están escritas. Ahora, que están escritas en la Torá y en los Nevi'im. Ahora, formalmente en esa época, lo único que estaba escrita era la Torá.
el alajá, los mandamientos por el que el pueblo judío se regía y se está rigiendo hoy en día, no estaba escrito, así escrito en papel. Por lo tanto, Pablo se estaba refiriendo a la Torá, porque eso era lo que estaba escrito y los profetas. Entonces, esas son dos evidencias que nos hacen a nosotros saber que Pablo se estaba refiriendo a la Torá y a los profetas. Así que con toda certeza nosotros podemos decir, cuando Pablo dice, creyendo todas las cosas en la ley, él está diciendo la Torá. Entonces, voy a resumirles, porque esto es importante. Para resumir lo que el Pablo está diciendo en este versículo, vamos a decir lo siguiente. Pablo dice que él es un creyente en Yeshua, porque él dice, según el camino que ellos llaman herejía, porque el camino era el grupo en el que él pertenecía, ese era el nombre en ese momento. Entonces, Pablo nos está diciendo que él cree en Yeshua. Otra cosa, él nos está diciendo que él es un miembro del camino, ¿ok? Nos está diciendo que él adora al Dios de sus padres, es decir, a Yahweh, a el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver que él aquí tiene al Dios del Antiguo Testamento y aquí tiene a Yeshua. Y por último, y que él cree en todas las cosas que están escritas en las Torá y en los profetas. En todas. Entonces, vengo acá. Entonces, aquí tenemos a Pablo diciendo eso. Aquí tenemos a Yeshua que dice que no he venido a abolir la ley ni los profetas. Y Pablo dice, yo creo en toda la ley, todas las cosas que están en la ley y en los profetas. Entonces, aquí viene mi punto. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto de la ley? Porque es que esto es lo que no le han enseñado a la gente. Esto es lo que a la gente le han dicho totalmente lo opuesto. A la gente le han dicho y le han enseñado las doctrinas de hoy en día, que Pablo está en contra de la ley. Y si ustedes observan aquí, Pablo como Yeshua están diciendo cosas en las cuales ellos están con la Torá y los profetas. En ningún momento ninguno de los dos lo ha sacado, lo ha quitado. Entonces, ¿por qué hago tanta énfasis en esto de la ley? Porque en este contexto, escuchen, en este contexto que estamos hablando, ni Yeshua ni Pablo nos están diciendo cómo ser salvos. Y vamos a ver si me hago entender un poquito. Una de las cosas que se dicen en las doctrinas de hoy en día es que como nosotros somos salvos por Yeshua, somos salvos, que nosotros ya no necesitamos hacer nada de eso. No necesitamos seguir los mandamientos, no necesitamos hacer nada, porque por Yeshua nosotros ya somos salvos. Pero es que aquí ellos no están hablando de salvación. Ni Yeshua ni Pablo están hablando de salvación. Nos están diciendo cómo vivir después de que somos salvos. Así que la Torá. Debemos mirar la Torá bíblica, la ley de Moisés, como nuestra guía para vivir una vida recta. Ahora, escuchen esto. Si eso es lo que Pablo cree,
si esto es lo que Pablo cree, entonces yo también lo creo. Y cada uno de nosotros debería creerlo. ¿Y por qué lo creo? Porque esto que Pablo acaba de decir es totalmente coherente con lo que Yeshua dijo. Entonces, si a mí me preguntan, ¿usted cree en las palabras de Pablo en la Biblia? Sí, yo sí creo en las palabras de Pablo en la Biblia. Y una de las cosas que iría sería este versículo. ¿Por qué? Porque Pablo no está contradiciendo a Yeshua. Cualquier otra cosa, ¿por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vayan a estudiar, porque yo sé que ustedes van a seguir estudiando la palabra del Eterno y posiblemente van a estudiar el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, la mayoría son las cartas de Pablo. Entonces ustedes van a escuchar a la gente que les va a decir esto, pero ustedes van a poder venir a decir un momento. Pablo nunca estuvo en contra, porque en el libro de Hechos, Pablo muestra más su carácter que en las cartas. Pablo es coherente con lo que Yeshua decía. Pablo no lo contradijo. Y cualquier cosa que yo lea en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos, en otros libros que son de Pablo, y que me digan, no, pero Pablo estuvo en contra, yo tengo que estudiar en más detalle y con cuidado. Déjeme ver, porque yo no entiendo otra cosa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos creer, porque lo que Pablo creía va coherente con lo que Yeshua decía. No dejamos al Dios de los hebreos porque estamos creyendo en Yeshua. No dejamos los mandamientos porque estamos creyendo en Yeshua. Entonces ya Yeshua abolió la ley. No, Yeshua nunca lo hizo. Y en Mateo 5, 17 al 19 lo dice. Pero vamos a profundizar un poquito más en esto. Vamos a ir a este mismo libro de Hechos, versículos 24 y 25. Pablo es llamado por el gobernador Félix, es llamado a conversar con él. Dice, bueno, él lo trae. De hecho, aquí dice que lo manda a llamar. En esa época se usaba mucho el soborno. Entonces estaba esperando poder sobornar a Pablo para dejarlo salir porque él realmente no encontraba algo concreto para acusarlo. Entonces dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Yeshua, en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, Félix se espantó. Escuchen eso. Cuando ya el evangelio de Pablo estaba avanzando y predicándole las implicaciones reales, prácticas, o sea, del autocontrol, del dominio propio, de la justicia. Recuerde que el juicio, justicia, tienen que ver con la Torá. Todas estas cosas. ¿Qué pasó con Félix? Ya se sintió incómodo. ¿Y qué le dijo? Ahora vete. Pero cuando tengamos oportunidad te llamaré. No lo quiso seguir escuchando. No lo quiso seguir escuchando. ¿Por qué? Es muy fácil hablar entre nosotros sobre lo que es rectitud, sobre lo que es santidad, sobre cómo puede ser el fin de los días. Pero cuando ya se reduce a cosas que Dios dice, es decir, a cambios que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, obligaciones que tenemos con el Eterno concretas como creyentes, las consecuencias que hay para nuestra fe, las cosas que hay que soportar cuando realmente somos seguidores de Yeshua.
Estas realidades desagradables en las que podemos ser arrastrados personalmente. Entonces, muchos no están seguros de querer seguir escuchando porque se está volviendo entonces demasiado personal. Y entonces, como le pasó aquí a Félix, se espantan, se llenan de temor. Y esta es la razón por lo que la mayoría de las mega iglesias de hoy en día solo están construidas basadas en el amor y la misericordia de Dios y el deseo de que Dios los prospere. La mayoría de las mega iglesias están construidas basadas en el Dios que es lleno de misericordia, el Dios de amor, que es una de las grandes, son de las grandes atributos que tiene el Eterno. Pero eso no es el Eterno solamente. Rara vez el sermón se vuelve sobre la ira de Dios, los pecados que Dios odia, las obligaciones que tenemos con Él como discípulos. La idea de que haya absolutos inmutables que debemos de seguir, es decir, la idea de que hay unas leyes espirituales que el Eterno estableció desde un principio que nosotros debemos seguir, no a nuestra elección y nuestro deseo, no, son absolutos que se encuentran en la Torá, que Dios determinó porque esa es la justicia que Él estableció. Entonces ahí no queremos, la gente no quiere seguir escuchando. La gente no quiere seguir escuchando. Porque queremos un evangelio que se acomode a nosotros. Porque estas cosas de la verdad, del eterno, les da temor. Porque es que es establecer un compromiso con el eterno. Entonces, siempre debemos mirar en la Torá bíblica la ley de Moisés como nuestra guía para vivir una vida en rectitud y santidad. Y nunca debemos mirar en nuestros corazones y nuestra mente. Ahora, ¿por qué les voy a hacer énfasis en esto? Porque las doctrinas de hoy en día le han enseñado a la gente que guíe, que escuche. Como no hay mandamientos para seguir, ¿qué están siguiendo? Sus corazones. Y eso es lo que le enseñan a mucha gente. Siga lo que hay en su corazón. Y recuerde que desde la perspectiva bíblica lo que hay en el corazón es lo que hay en la mente. Entonces, siempre debemos seguir la palabra del Eterno. Nunca debemos mirar en nuestros corazones para decir, porque hoy en día eso es lo que la gente dice. No, es que yo en mi corazón siento y es que es lo que yo sienta en mi corazón porque Yeshua está en mi corazón, pero no conocemos la palabra del Eterno. Ahora, desafortunadamente, esto es lo que mucha gente ha aprendido hoy en día en las creencias que tienen hoy. Yo les voy a dar varios ejemplos. Si no hay los mandamientos en las personas, si no hay un entendimiento, un conocimiento, por eso es tan importante estudiar la Torá, de los mandamientos del Eterno, porque esos son los principios espirituales bíblicos que rigen todo, todo. Yo recuerdo una vez nosotros tuvimos un amigo, hace tiempo no lo vemos, pero tuvimos un amigo con el que estuvimos mucho tiempo en una iglesia, muy estudioso de la palabra, muy estudioso, bien teórico, bien estudioso. Y pues lo dejamos de ver por mucho tiempo y entonces una vez vino y estuvimos charlando aquí en la cocina, estuvimos charlando con él y él nos dijo, y él me comentó, él me dijo, él tuvo un sueño y él quería de pronto que yo le diera una idea de qué podía hacer y me dijo,
que había soñado algo así como que él había visto al diablo o escuchaba al diablo, no recuerdo muy bien el sueño, pero tengo la idea. Escuchaba al diablo y le decía, el diablo le decía, ahora sí te voy a llevar por mis caminos. Algo así le decía el diablo a él. Entonces él me preguntó, ¿usted qué cree? Me dijo, ¿usted qué cree que quiere decir eso? Entonces yo le dije, hay algo, esto fue lo que se me ocurre, yo le dije, hay algo que usted está haciendo que le está dando autoridad a él para llevarlo por sus caminos. Y él ahí mismo como que se timbró, como que reaccionó. Y resulta que era que él había conseguido una novia y estaba teniendo relaciones sexuales con su novia. Escuchen esto. Podíamos pensar varias cosas, ¿sí? Mucha gente hoy en día, la mayoría de la gente tiene relaciones sexuales con sus novios, ¿cierto? Ahora, ¿por qué le pasó esto a él? Porque él era un hombre que un momento en su vida le había dado la vida al Eterno, le dijo a Dios, digo, yo le entrego mi vida a Dios, pero él no estaba siguiendo los mandamientos de Dios, a pesar de que estudiaba la palabra, porque es que eso es lo que pasa. A pesar de que estudiaba la palabra, no estaba siguiendo los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay alguien o algo que le damos autoridad al enemigo sobre las cosas de nuestra vida cuando hacemos lo que no debemos hacer. ¿Cierto? Ahora, alguien podría decir, bueno, pero eso no le pasa y la gente anda por ahí tranquilamente teniendo relaciones sexuales con sus novios aquí y allí y no están preocupados ni les pasa nada. Entonces, esta es la situación. Yo voy a darles como una comparación. Si alguien viene a mi casa a vivir un tiempo y a estar en mi casa, esa persona tiene que regirse a mis reglas, ¿sí o no? Porque está en mi casa y si está en mi casa, él no va a poder hacer lo que le dé la gana. Hay ciertas reglas que yo tengo en mi casa que esa persona debe seguir. Por ejemplo, recuerdo a alguien que estuvo viviendo un tiempo acá y recuerdo que ella me dijo, yo quiero prenderle unas velitas a la Virgen de no sé qué, que no sé qué, en mi cuarto. Yo le dije, no, 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 no. Yo le dije, aquí en mi casa nosotros no le prendemos velas a ningún santo, a ninguna Virgen. Nosotros no creemos en eso. Y esta es mi casa y yo eso no se lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque es mi casa. Entonces, ella no iba a poder hacer eso. Ella ahora vive en su casa, vive sola, ella le prende velas a todos los santos que quiera, que se los prenda, porque es su casa y ella hace en su casa lo que quiera. Pero esta es mi casa y en mi casa yo tengo reglas y una de esas es eso. Aquí no le prendemos velas a ningún santo, ¿cierto? Bueno, ¿por qué les doy ese ejemplo? Porque es lo que pasa con nosotros los creyentes. En el momento en que nosotros hemos decidido darle nuestra vida al Eterno, desde el momento en que nosotros dijimos, las consecuencias para nosotros son más visibles. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado la vida a Dios y nosotros, cuando uno le da la vida a Dios, uno básicamente está entrando a un nuevo reino, al reino de Dios. Y en el reino de Dios hay batallas que seguir. Y si nosotros no estamos bajo el abrigo, Salmo 91, entonces si nosotros no nos arropamos bajo el abrigo del Eterno, es decir, nosotros tratamos de buscar caminar en sus leyes y estos mandamientos, entonces cuando nos salimos de ahí, el enemigo va a estar más pendiente de nosotros,
¿Por qué? Porque nosotros somos ya hijos del Eterno. Hemos declarado que queremos servirle a Él. Entonces, para nosotros las consecuencias pueden ser más visibles. Por eso nosotros tenemos luchas. Y ese tipo de luchas nosotros tenemos que ser más cuidadosos en ese sentido. Y por eso tenemos que estudiar la palabra y por eso tenemos que buscar obedecerla. Por eso les decía, siempre debemos mirar a la Torá y nunca a nuestro corazón. Ahora les voy a dar otro ejemplo. El esposo de mi hermana, Bob, él hizo un trabajo muy importante, remodeló una casa muy hermosa, quedó, y el trabajo, se supone que a él en el momento en que terminaba el trabajo le tenían que pagar su trabajo. En estos días él se quejaba y decía, Dios, porque el tipo no le quiere pagar, no quiere pagarle el trabajo a Bob. Y él decía, pero a mí lo que más me duele es que este hombre es un hombre cristiano, es un hombre creyente que va a la iglesia. Pues no va a su iglesia, pero que va a una iglesia porque es un hombre creyente. Entonces yo pensaba, eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque hoy en día no le enseñan a la gente que tenemos que obedecer los mandamientos del Eterno. Entonces, fácilmente un creyente hace ese tipo de cosas. Primero, ¿qué está pasando? La palabra del Eterno enseña que al obrero hay que pagarle su salario inmediatamente el mismo día. Obviamente esta persona no sabe eso. O si lo enseñaron, no le hicieron énfasis. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a tener consecuencias. Y otra cosa, robar. La palabra del Eterno dice en la Torá que 7 veces paga el que roba. Es decir, que este señor no le quiere pagar a él. Si él supiera realmente las consecuencias de que el no pagar, el robar, 7 veces va a caer eso contra él. Si él entendiera eso, él buscaría la manera de pagarle. Porque los mandamientos no han sido una cosa énfasis en las doctrinas que se enseñan hoy en día. Por eso les estoy haciendo tanto énfasis en esto. Ahora, porque el corazón de nosotros puede sentir muchas cosas, nuestro pensamiento puede sentir muchas cosas. De hecho, mire lo que dice la palabra con respecto a nuestro corazón, porque es lo que está guiando a los creyentes hoy en día. Es lo que yo siento en mi corazón. Mire como lo que dice la palabra sobre el corazón. Jeremías 17 del 9 al 10 dice, es el Eterno diciendo, oiga, es el Eterno diciendo, dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Qué es lo más engañoso que hay? El corazón. Y recuerde que bíblicamente el corazón se refiere a la mente. Entonces, ¿cómo podemos estar confiando en el corazón? Que eso es en lo que hoy en día confía la gente. No, es que es lo que... Por eso hoy en día el pecado es algo relativo de acuerdo a la persona. Lo que es pecado para mí no es pecado para aquel, no es pecado para aquel. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo de acuerdo a nuestro corazón. Y el Eterno dice, no hay nada tan engañoso como el corazón. También dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. O sea, en el corazón, en nuestra mente hay cosas que es donde surge la vida, porque de ahí es donde salen las ideas, porque de ahí es donde sale lo que nosotros vamos a vivir. Y el otro, que me pareció tremendo, y que lo dice Yeshua,
Yeshua dice, Marcos 7, del 21 al 23, dice, de dentro del corazón de los hombres salen, escuche lo que sale, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nelly, pero nada bueno, en algún momento ha de salir algo bueno. Pero eso es lo que dice la palabra. Ajá. Es que el hombre, escuche, el hombre, nosotros hemos hablado de que hay dos tendencias en los seres humanos, ¿cierto? Que está la tendencia al bien y la tendencia al mal. Eso está dentro del ser humano. Y cada quien va a ir haciendo a medida de la única manera que podemos hacer, ir cambiando y para ir haciendo lo bueno es teniendo a Dios en nuestra vida. Porque el corazón por sí solo no puede. Mire lo que dice. Yeshua lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Yeshua está diciendo que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. Entonces, ¿cómo podemos confiar en el corazón? ¿Cómo podemos decir, yo voy a seguir mi corazón y voy a hacer esto porque yo pienso que esto es lo correcto y voy a hacer esto? Yo he escuchado y yo pienso que yo usé esto muchas veces en la iglesia. O sea, yo misma. No, es que déjenme ver yo lo que el corazón me esté diciendo. Y por eso es que uno se enreda más. Porque desafortunadamente no conocíamos. Pero ahora estamos conociendo los mandamientos del Eterno. Porque es que los mandamientos del Eterno son las leyes espirituales que rigen el universo. Ustedes saben, por ejemplo, que hay la ley de la gravedad, ¿cierto? Ustedes saben que hay la ley de la gravedad, que si usted agarra un lápiz, se va para el piso porque la gravedad lo atrae, ¿cierto? Nosotros somos, la gente es hoy en día tan ilógica y tan sin sentido, que es como si nosotros, con respecto a los mandamientos del Eterno, que es como si nosotros dijéramos, no, yo no creo en la gravedad. Tú puedes decir, yo no creo en la gravedad, pero ahí está. Tú agarras el lápiz, va para allá. Tú puedes decir eso. Bueno, lo mismo pasa con los mandamientos del Eterno. Tú puedes decir tranquilamente, yo no creo en los mandamientos, eso ya no aplica para nosotros, pero te van a regir. Si tú robas 7 veces tienes que pagar. Si tú haces cosas malas, las consecuencias espirituales que nosotros lo estudiamos mucho en la Torá. Las consecuencias espirituales van a llegar para la persona. Porque ahí están, porque están establecidas, porque no van a cambiar porque a mí se me ocurre, porque yo pienso diferente. No, no van a cambiar. Son y serán porque Él las estableció. Entonces yo puse esto, entremos en acuerdo con el Eterno, con Dios. Vayamos a la ley de la Torá. Si quieren saber cómo vivir la vida redimida que Yeshua ha ganado para nosotros, escuchen. No vamos a seguir los mandamientos para tener una vida redimida porque ya fuimos redimidos por Yeshua. Es para tener una buena vida. Si queremos tener una buena vida, vamos a la ley de la Torá. Porque esta vida redimida la tenemos gracias a la fe en Él, que tenemos en Él. Y es muy claro que cuando vayamos a estudiar, es muy claro lo que el Eterno dice en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 dice, ojalá si alguno no lo ha leído, lo lea. Bendiciones. Estas son las bendiciones por la obediencia.
Y estas son las maldiciones por la desobediencia. Y el ejemplo que yo les daba ahora de mi casa. Si alguien está en mi casa, tiene que seguir las reglas de mi casa. Y va a tener cosas buenas porque está siguiendo las reglas, pero si no está siguiendo las reglas, aquí no va a poder estar, ¿cierto? Va a tener consecuencias negativas. Es lo mismo con el Eterno. Ahora, el Eterno no las puso ahí porque nos odia, al contrario. El Eterno la puso ahí para que tuviéramos la oportunidad de ser redimidos, de vivir una vida mejor. Por eso las puso ahí. No porque Él nos quiere castigar. Yo le decía para terminar, yo le decía, creo que estaba hablando con mi mamá una vez del Dios en que yo creo, del Dios de la Torá, el Dios de la Biblia. Y yo le decía, yo le daba varios ejemplos y porque siempre el cuento es, pero si hay un Dios, ¿por qué pasa esto? Porque si hay un Dios, ¿por qué pasa aquello? Si hay un Dios, ¿por qué pasa? Yo le decía a mi mamá, mami, es que hay unas reglas, así como usted puso reglas en su casa cuando estábamos creciendo, bueno, el Eterno puso reglas que son reglas espirituales que todo mundo debe seguir. Y el ser humano ha decidido no seguirlas, entonces tienen las consecuencias, pero no es porque Él nos quiera castigar, es porque simplemente son consecuencias naturales del comportamiento del ser humano. Y yo recuerdo que teníamos algunas conversaciones así poco a poco, y yo recuerdo que ella dijo, hizo un comentario, dijo, a mí como que me está gustando ese Dios en el que usted cree, me dijo así. Y eso me pareció muy bonito, porque el Dios en que nosotros creemos es un Dios que es como un papá, que es un papá para nosotros. Y como papá tiene amor y tiene misericordia, pero también tiene disciplina, justicia. Entonces, entremos de acuerdo con el Eterno. Vayamos a la ley de la Torá. Es decir, vayamos a los 5 primeros libros, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Porque ahí es donde está la base y los mandamientos para nosotros vivir una vida en bendición. Y hay que conocerlos. Hay que conocerlos. Y con esto terminamos el capítulo 24 del libro de Hechos. Shalom, shalom.